Ok, ahora sí estamos ya con el doctor Stephen aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, doctor Daniel Stephen es un erudito a nivel mundial. Eh, Él es experto en teología del Nuevo Testamento, además de ser experto en griego bíblico. Él ha escrito dos libros muy importantes de la gramática y la sintaxis del griego bíblico al español. Son dos libros muy, muy valiosos, utilizados, por ejemplo, en CETECA, que es, sabemos, uno de los mejores seminarios latinoamericanos. Además, Daniel Stephen habla español perfectamente, habla inglés y también puede leer y escribir en griego y hebreo bíblico. Eh, Así que realmente es un lujo, una bendición contar con usted y tenerlo con nosotros esta mañana para hablar sobre este tema tan importante que es la Pascua, el coronavirus, el Apocalipsis y la victoria de Cristo. Le cedo la palabra, doctor Stephen. Bueno, bendiciones y estoy bastante contento estar en este servicio oculto o celebración del Día de Resurrección. Es un gran desafío hacer iglesia en esta manera, eh, pero gracias a Dios que hay algo de tecnología posible para seguir en celebrar y aprender y, y recibir ánimo, especialmente en un día de resurrección. Entonces, nada puede ya frenar la celebración de la iglesia de la resurrección de Jesucristo en ese día. Amén, exacto. Es un día de celebración, es un día de victoria y es un día de celebración. Eh, bueno, y parece un tema un poco interesante, ¿no? Parecería una especie de ensalada de temas, pero mientras charlábamos antes de entrar en vivo con el doctor Stephen, veíamos que hay una muy profunda relación entre esta temática, que es la Pascua y la victoria de Cristo, con el libro del Apocalipsis y también con la coyuntura actual que vivimos, que es el tema del coronavirus. Pero tal vez para un orden de la conversación y ayudar a todos quienes nos están viendo y escuchando, podríamos comenzar con un tema a la vez y luego tal vez unir todos los temas en una sola idea central. Y quisiéramos comenzar entonces, si nos ayuda, doctor Stephen, con el tema de específicamente la Pascua y Domingo de Resurrección. ¿Qué celebramos? ¿Por qué lo celebramos? Sabemos que es un tema que daría para una charla de otra hora, pero tal vez brevemente el concepto general de qué es Pascua, qué es Domingo de Resurrección y por qué es importante celebrarlo y recordarlo. Pues, históricamente es algo sumamente importante. La razón es porque la resurrección de Jesucristo era que algo que él predijo, que es decir, que era una profecía de Jesús. Y en la historia de Marcos, por ejemplo, 3 veces él enseñó a sus propios discípulos, los primeros apóstoles, y él enseñó a ellos 3 veces en Marcos, y esto se repitió también en los otros evangelios, que él iba a ser crucificado y luego que va a resucitarse. Um, es algo que ellos no esperaban. ¿Por qué? Eh, en el Antiguo Testamento, en profetas, la resurrección futura era para todo el pueblo de Dios, para todo Israel o para todos los seguidores de Dios. Por eso ellos no pensaron en que iba a volver a vivir el Jesucristo después de la muerte. Pero
como un milagro, algo no esperado, volvió a vivir. Es decir, que se apareció él directamente primero a las mujeres discípulas de Jesús y luego a los otros discípulos. Según Pablo en 1 Corintios 15, en un momento con 500 de los seguidores vieron a él a la misma vez, convencida la iglesia. Y no es algo que esperaban, sino que algo que pasó. Y el mensaje del Nuevo Testamento siempre es volver a vivir Jesús es con cuerpo glorificado. Ya. Significa mucho. Es la victoria de la muerte, es la esperanza de nuestra futura resurrección como seguidores de Jesucristo. En gran manera nos da mucha esperanza y quita cualquier temor o miedo de la muerte. Podemos decir la muerte vencida. Tenemos toda esperanza y el paquete de la muerte y resurrección de Jesucristo significa muchísimo. Significa perdón de pecados, significa poder de vencer pecado, significa la renovación de nueva persona en Cristo, fin de una antigua persona, que llegó a su fin con poder y victoria y perdón de pecado y un renacimiento de la nueva persona con el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestro ser. Y en el Nuevo Testamento hay sin fin, hay numerosos significados de resurrección y nuestra identificación. Es algo espiritual, es algo que funciona dentro del seguidor de Cristo. Por eso confiar en la muerte y resurrección de Jesucristo por perdonarnos y darnos vida eterna es esencial en el entendimiento de nuestra propia identidad. También personas resucitadas, éramos muertos en pecado, ahora ya somos vivos en Cristo. Esta transición es resultado directamente de la resurrección. Y además, la esperanza de una resurrección futura de nuestra propia muerte física también es algo de que quita también la pena, la tristeza de la muerte de personas que creemos en esta vida también. Y hay mucho, bastante, en cuanto al significado de lo que celebramos. Entonces, básicamente estamos celebrando un paquete completo, diríamos, ¿verdad? El paquete completo de recordar el hecho histórico de que sí, Jesús murió, pero también el hecho histórico de que Él resucitó de los muertos. Y esa resurrección es garantía de que Él es quien dijo ser, de que Jesús no era un charlatán, de que no era un simple maestro, un hombre sabio, sino que Jesús es en efecto el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo hecho hombre, quien cumplió la perfecta voluntad de Dios. Y la resurrección reivindica a Jesús, ¿verdad? Ante las acusaciones de sus contemporáneos y ante las acusaciones de cualquier otra persona a lo largo de la historia, el hecho de la resurrección reivindica que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto, tiene la facultad para perdonar nuestros pecados, para otorgarnos el don del Espíritu Santo y la vida eterna, la cual ya llevamos nosotros en un sentido espiritual y a la cual accederemos en un sentido glorioso al final de los tiempos.
sí, Y eso es lo que hoy celebramos. La Pascua es un día de victoria, o en realidad el domingo de resurrección es un día de victoria y de alegría. Y eso nos lleva tal vez al segundo tema de la charla de hoy, que es el libro de Apocalipsis, porque es un libro que siempre está en la fascinación de la colectiva de las personas, ¿verdad? Eh, Normalmente cuando alguien llega a la iglesia, lo primero que pregunta o entre sus listas de preguntas originales está el tema del Apocalipsis. Eh, Hay muchísimo material popular ahí afuera que pienso que a veces ha generado más confusión y desinformación que una verdadera instrucción en las personas. Entonces, tal vez podría, siendo que si este es un tema en el que se necesita un experto para dilucidarlo, y tenemos aquí con nosotros un experto, tal vez podría un poquito ayudarnos a entender cuál es el tema central del Apocalipsis, de qué trata realmente este libro. No vamos a hacer una disección completa de Apocalipsis porque necesitaríamos una clase de 20 horas, pero tal vez si nos puede ayudar a dilucidar el tema central, el objetivo central de este libro y con qué perspectiva debería uno entrar a leerlo o buscar acerca de este tema. sí, gracias. ¿Dónde estoy? Cuando hablamos de un quizás mensaje central de Apocalipsis, um, por supuesto, um, un resumen del mensaje realmente es la victoria de Cristo. Um, Estoy preparando algo aquí. Aquí estoy. Um, uh, Porque en Apocalipsis, en pocas palabras, tenemos algo escrito a favor de cristianos en el primer siglo que sufrían mucha persecución. Eh, Muchos de nosotros decimos que el contexto histórico es un emperador romano, Domiciano, que era bastante loco. Él se pensó a sí mismo como el Dios mismo y atacó al cristiano, porque él quería recibir su adoración como rey y la iglesia rehusó hacerlo. Por eso ya mucha persecución. Por eso mucho sufrimiento. Pero Apocalipsis es el mensaje que el verdadero rey de reyes es Jesucristo y que la persona o el sistema o los seres humanos perseguidores, lo que atacan a la iglesia. Y una iglesia dentro del sufrimiento y que la gente que muere como mártires en el nombre de Cristo, hay vindicación. Dios va a proteger la iglesia, Dios va premiar la iglesia y, y que hay un gran mensaje de ánimo que Cristo va a vencer sobre los enemigos y va a juzgar con la ira de Dios contra los que son responsables de matar a los cristianos y causar sufrimiento contra los seguidores de Cristo, con un gran ira que está por venir sobre los enemigos en el futuro. Y al final volver a la tierra para que la iglesia pueda reinar en la tierra por largo tiempo. Para recibir recompensas debidas que ellos merecen. Y hay otro mensaje importante en la preparación, quiere decir que en prepararnos por la segunda venida que está en Apocalipsis, somos muy animados a ser vencedores. Una palabra clave en Apocalipsis es el significado o qué quiere decir llegar a ser vencedores en Cristo. Y por eso tenemos dos capítulos
enorme. Son cartas a 7 iglesias que describen vencedores en contraste a los vencidos. Los vencidos son los que abandonan la iglesia, que es que los que niegan a Cristo, los que no siguen con Cristo, los desanimados a punto de volver otra vez a otras religiones o otras vicios o pecado y no quieren ya seguir, no quieren arrepentirse de su pecado, no quieren ya confiar más en Cristo, que pierden su fe. Por eso Cristo va a volver. Cristo va a vencer a los enemigos y Él quiere animarnos en este mensaje de Apocalipsis de seguir fieles y esperar hasta el fin y luchar fuertemente para mantener nuestro testimonio y nuestra fidelidad a Cristo con dependencia de su poder y seguir fiel hasta el fin de nuestras vidas o hasta que venga Él con su reino terrenal aquí físicamente, aquí en la tierra. Es realmente Apocalipsis en un paquete. Los mensajes importantes, podemos decir. Sí, es. Entonces, tal vez un tema importante dentro de todo ese paquete de Apocalipsis para que quienes nos están viendo y escuchando puedan tener en mente, es algo que usted mencionaba, que Apocalipsis tiene una temática de perseverancia y victoria, ¿verdad? Entonces, no es un libro de amenaza o de juicio, más bien es un libro de aliento, de ánimo, para los que creen. Pero los que creen en Apocalipsis no es solamente una persona que dice, yo creo en Jesucristo, es una oración en un momento de mi vida y ahí quedó, sino que viene de la mano de estos conceptos de victoria y perseverancia. Sí, Perseverancia quiere decir que a través de cualquier prueba o dificultad que suceda en la vida, en cualquier momento histórico, no renunciamos a la fe, más bien al contrario, nos aferramos a la fe de Jesucristo. Y victoria es la promesa final de que todo es pasajero y todo es relativamente pequeño en contraste con la promesa de la reivindicación que tendremos en Cristo. Básicamente, como recordamos en la Pascua que Cristo fue reivindicado de sus acusaciones por la resurrección, el Apocalipsis nos recuerda que esa reivindicación también es para los que perseveran en Cristo al final de los tiempos, que a pesar de cualquier tribulación o dolor o persecución terrenal, seremos reivindicados por Cristo en su segunda venida, así como Él fue reivindicado por el Padre en su resurrección. ¿Es una apreciación correcta esta? Sí, sí, esto estoy de acuerdo. Ahora, es correcto, tenemos doctrina de perseverancia de los santos aquí. Quiere decir, no solamente la persona que confiesa fe una vez en su vida o solamente tiene certificado de ser bautizado o algo así. Estamos hablando de cristianos de verdad. Con el poder del Espíritu Santo que siguen adelante con fe en Cristo, a pesar de lo difícil de la vida, a no negar a Cristo. Y en Apocalipsis, Juan el apóstol usó un título para verdaderos cristianos. Para él se llaman ellos vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Sí, son los que tienen eso, perseveran en la fe con dependencia de Cristo hasta el fin de sus vidas. Estos son los verdaderos cristianos vencedores que tienen toda esperanza de la resurrección futura en Apocalipsis. Entonces, perdón, Sí. tal vez un tema subyacente a esto, que es el tema que más parte en la fascinación de todas las personas de la imaginación popular, es el tema del castigo en Apocalipsis, ¿verdad? Llámense las trompetas, las copas o todo el concepto general de plagas, castigos y juicios en Apocalipsis, es lo que atemoriza
a muchas personas. Pero creo que entendiendo este concepto del Apocalipsis como un libro de promesa, de reivindicación y de victoria para el vencedor, que es todo aquel que permanece en Cristo, entonces podríamos hablar de que todo este tipo de juicios y castigos del Apocalipsis están diseñados para aquel que se opone a Cristo, ¿verdad? Para Sí, aquel que ya sea rechaza o genera una oposición activa a Cristo y por ende a su sí, iglesia, que es aquella que lleva adelante la obra del Evangelio. es Eh, la verdad. Tal vez un poco nos Sí, podría dilucidar sobre esta temática, porque mucha gente tiene miedo a que ya está ejecutando Dios este juicio y qué va a hacer de nosotros. sí. Si puede compartir algo que escribí hace rato, esto sí, quizás para que puedan ver los pasajes um, que tenemos. A ver si funciona aquí. ¿Qué es lo que escribí en cuanto a la cuestión de enfermedades o castigos o tribulaciones dentro de Apocalipsis? Porque las enfermedades de Apocalipsis durante la futura tribulación no afectarán a todo el mundo, sino solamente a los enemigos de Cristo. Y aquí tengo algunos, estos sí podemos compartir este archivo, pero eh, Están en pantalla. Sí, hay están en pantalla. muchos pasajes que dicen directamente que estas revelaciones futuras que parecen como enfermedades o plagas o que sea, son directamente para los enemigos de Cristo, directamente contra a los seguidores de la futura bestia, por ejemplo, o el hombre de pecado, el anticristo, si quiere llamarlo, pero no son dirigidas a la iglesia. Es bastante claro desde Apocalipsis que los cristianos que vivirán en ese tiempo futuro no van a recibir la ira de Dios. La ira de Dios simplemente no es para la iglesia. Pablo dice directamente en 1 Tesalonicenses, la ira de Dios no es para nosotros. Por eso simplemente decimos que enfermedades como este virus afectan a todos los seres humanos, los malos y los buenos. No es un castigo de Dios contra los y no tenemos ningún paralelo aquí con plagas del éxodo en Egipto, porque eso también es un castigo contra los egipcios, enemigos contra los israelitas. Por eso no tenemos uno de 10 plagas aquí. No es la gran tribulación en Apocalipsis, porque esto va a afectar a solamente los enemigos de Dios y no contra los cristianos. Por eso decimos que este tipo de enfermedad que tenemos ahora, coronavirus, es simplemente un ejemplo de una tierra que está bajo maldición. Es simplemente la realidad. Después de el pecado de Adán y Eva, Dios puso la tierra bajo maldición. Y la maldición de la tierra va a quedarse hasta que sea quitada en Apocalipsis 22. En Apocalipsis 22, uno de Dios, tenemos la gran promesa, declaración, allá en la nueva tierra y el nuevo cielo no será más ninguna maldición. Eh, por eso enseño que lo que tenemos hoy
es un sufrimiento muy similar a otros sufrimientos. Había peores sufrimientos que había en la tierra que este sufrimiento. Y decimos que en toda la historia de la humanidad había momentos similares o hasta peores en el pasado de la muerte de muchos seres humanos. Incluso la muerte de buenos cristianos en Cristo que también sufrieron las mismas enfermedades o los mismos desastres terrenales. Y es parte de la naturaleza de la tierra, además, al mismo momento. Entonces, Bueno, sí, un hay tema, bastante, pero adelante, adelante. Sí, hay bastante ahí para disgregar. Sí, sí. Quisiera comentar a los que nos están viendo que lo que estaba proyectado en pantalla es parte de un artículo reciente del doctor Stephen y este artículo está compartido en nuestra página de Facebook. Si ustedes después visitan la página de Facebook de Génesis Cochabamba, pueden buscar un poco hacia abajo en el muro y van a encontrar este artículo del doctor Stephen donde lo pueden leer completo y con calma. Pero hablando de este tema, una cosa que usted mencionaba que tal vez es muy importante, que trae una particularidad en los juicios, plagas o lo que quiera llamarse de Apocalipsis, es el tema de que estas, de cierta manera, no van a tocar al pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios va a estar protegido porque son juicios contra los malvados y hacíamos un paralelismo de las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto a, atacaron o fueron dirigidas contra Faraón y los egipcios, pero no contra el pueblo de Dios. Eh, Sí. Ahora, una pregunta que surge ahí, o tal vez dos preguntas que surgen ahí que son muy importantes son las siguientes. Eh, la primera pregunta que mucha gente se hace es, ¿cómo saber que yo voy a estar protegido? Mucha gente tiene esa constante duda. Eh, bueno, hay un pasaje en Romanos capítulo 8 que nos dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tenemos un testimonio interior de fe, pero muchas personas tal vez digan, pero yo no siento ese testimonio porque hoy en día la iglesia en general juega mucho con el tema del sentimiento, ¿verdad? Si te sientes o no hijo de Dios. Pero la palabra de Dios no está hablando necesariamente de que estemos en un estado emocional, de sentirnos cerca de Dios, sino que estamos en un estado espiritual de ligados a Dios. Y ese es Sí. uno de los primeros temas que enseguida le voy a preguntar al doctor Stephen sobre este punto, cómo saber que yo voy a ser protegido de estas cosas. Y la segunda tiene que ver con el ser temerarios o imprudentes, bajo esta perspectiva de que como soy hijo de Dios, Dios me va a proteger de las plagas o me va a proteger de cualquiera de estas situaciones. Un tema que conversábamos en un par de transmisiones anteriores es la última plaga en Egipto, ¿verdad? De los primogénitos, en la cual Dios da una orden al pueblo de Israel de qué debían Sí, hacer ellos durante esta plaga. Entonces la sí, protección iba también ligada a la obediencia o sujeción a la palabra de Dios, no a sí. un título o a una etnicidad, sino a seguir lo que Dios afirma. Entonces, Sí. tal vez sobre esto, doctor Stephen, son dos preguntas. La primera es, ¿cómo saber en términos generales que yo estaré protegido, que soy efectivamente hijo de Dios? Y la segunda es, si yo tengo licencia en esto para ser temerario, es decir, estoy haciendo la obra de Dios, no me va a pasar nada, o si requiere un componente de obediencia a la palabra de Dios. Por favor. Ay, ahora, en este, son nuevas preguntas, pero está bien, es un buen tema. Ahora, el problema es esto. Tenemos, no tenemos una promesa en esta vida, antes de la segunda venida de Cristo, que nunca vamos a sufrir. Es un error de interpretación del Nuevo Testamento a proclamar fin de sufrimiento durante esta vida física. Seguimos en un mundo en que hay persecución, hay oposición. Satanás sigue vivo.
hay problemas y dificultades. No hay promesa de fin de sufrimiento, pero creo yo que Cristo sí tiene poder y si sea la voluntad de Dios la sanidad o que sea la voluntad de Dios, que podamos tener más años de vida y no morirnos o que sea su voluntad. Magnífico, es poder de Dios sin sanar o proteger o algo así. Magnífico, pero no hay una promesa en que todos los cristianos no van a morirse o que nunca van a enfermarse. No tenemos esta promesa, pero tenemos la promesa de la resurrección. Por eso en el mismo artículo compartí como segundo Corintios capítulo 5, algo así. Pablo mismo nunca escribió que siempre iba a ser protegido de la muerte física. Él sí escribió, si sea la voluntad de Dios que me muera, voy a estar con Cristo. Es simplemente que después de perder este cuerpo físico como una carpa, mi espíritu va a estar con Cristo. Y en el futuro vamos a tener una resurrección física. Por eso la resurrección de Cristo es la promesa de vida eterna. Pero en esta vida van a seguir enfermedades, van a seguir problemas y dificultades. ¿Hay mucha protección? Creo que sí, pero no hay promesa que siempre será así. Muchos cristianos buenos, totalmente fieles, sin culpa ninguna, mueren de esta enfermedad. Aquí donde vivo hay cristianos buenos, fieles, con toda confianza en Cristo, afectadas tales personas de la enfermedad y se mueren y en un instante están espiritualmente con Cristo, esperando la gran resurrección futura. ¿Qué era la otra pregunta? ¿Cómo tener esa certeza de que cuando efectivamente suceda el apocalipsis, dado que los castigos Sí, son sí, contra los malvados, cómo tener la certeza de que yo estoy, si se quiere, en el grupo de los buenos o soy realmente hijo de Dios y seré protegido de esto? Que es una sí, pregunta sí. que muchos se hacen, ¿no? No, es que para tener mayor certeza de la resurrección futura, ahora, es bíblico, es la promesa de Dios. La ira de Dios no es para los seguidores de Jesús. Um, uh, Primer Tesalonicenses 4, el mero pasaje acerca de la resurrección futura, que los que mueren en Cristo van a resucitarse. 1 Corintios capítulo 4. Apocalipsis mismo, como mencioné, habla mucho de la certeza que tienen los vencedores en Cristo. Este quiere decir, los que mantienen su fe en Cristo, su confianza en Cristo. Este no quiere decir perfección. Tampoco no quiere decir que el cristiano peca porque todos fallamos en varias maneras. No podemos declararnos perfectos sin ningún pecado, pero el vencedor en Cristo es la persona que
mantienen su fe en Cristo, tales personas, hasta el Apocalipsis, en varios pasajes, tienen la promesa de recompensas futuras, tienen la recompensa de la afirmación de Cristo y la aprobación de Cristo en sus vidas, porque tienen toda característica de la persona de perseverancia en su fe en Cristo. Tales personas tienen mucha promesa. No que nunca vayan a enfermarse, pero que vayan a resucitarse. Un pasaje muy interesante en Apocalipsis. Hay solamente 2 veces en que encontramos resurrección en Apocalipsis, está al final. Puedo compartir esto porque es parte de esa gran promesa. Esto me gustaría compartir una vez. Puedo poner, pues, está bien, está en los 2 idiomas, pero ¿qué puedo hacer aquí? No estoy por ni modo. Apocalipsis 20. Ahí está. Perfecto, está en pantalla. Okay. Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, gran cadena en su mano, prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, lo cerró y selló sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieron los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por poco tiempo. Ahora, yo creo que los 1000 años serán futuros y no presentes. Gran razón es porque Satanás sigue vivo en la tierra hoy. No está atado. En el futuro, 1000 años será atado. Pero aquí está la clave. También vi tronos y se sentaron sobre ellos. Se los concedía autoridad para juzgar y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia su homenaje, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y no hubieran vida reinar con Cristo por 1000 años. Ahora aquí tenemos la promesa. Los cristianos, seguidores de Cristo, los que hasta sufren o hasta mártires, que literalmente pueden perder su cabeza en su testimonio por Cristo, van a reinar con Cristo 1000 años la tierra. Será su recompensa. Aquí tenemos la gran promesa. Versículos 5, 6 es la clave. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Que es que en Apocalipsis la primera resurrección será la resurrección de todos los santos, todos los que mueren en Cristo en el momento de su vuelta a la tierra, antes de los 1000 años. Algunos dicen antes de 7 años de tribulación o punto medio. No es realmente algo en que quiero argumentar, pero antes de la vuelta de Cristo a la tierra será una gran resurrección de todos los santos en Dios y van a volver a vivir en la tierra 1000 años. Versículo 5. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron. Versículo 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él por 1000 años.
Por eso tenemos dos resurrecciones. La primera es para los que están en Cristo, los santos de todos los tiempos, los seguidores de Jesús, los que sus espíritus están en el cielo ya, o van a estar. La segunda muerte es realmente el castigo eterno del infierno, y la segunda resurrección será para los otros muertos, sin Cristo ninguno, cuando van a ser echados en el lago del fuego, tristemente. La verdad, por eso tenemos esta gran esperanza. Gloria a Dios en que podemos celebrar día de resurrección, porque vamos a ser resucitados con el fin de que será posible reinar con Cristo en la tierra futura, una vez que Él venga a la tierra por los 1000 años del milenio futuro en la tierra. Es el mensaje alenador, que es que para darnos aliento, para animarnos, que tenemos promesa de vida eterna, pero no tenemos promesa de escapar el sufrimiento que existe en el momento presente, de sufrimiento de tantos problemas, enfermedades, hasta guerras y desastres físicos que hay en la tierra hoy. Perfecto. Entonces, podríamos hablar de que estamos separando dos o tres conceptos, digamos así. El primer concepto es el concepto de un sufrimiento general, que es teológicamente hablando consecuencia de la caída del hombre, del ingreso del pecado y Sí, la maldición sobre la tierra. Vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo que está sujeto a vanidad, ¿verdad? Sujeto a leyes naturales que generan desastres naturales, desde virales hasta terremotos, volcanes, y ahí está también el factor de la maldad propia del hombre, el ser humano que hace daño al ser humano y que hace daño a la creación. Y de esa situación, los cristianos no tenemos una promesa de que nada de eso nos va a pasar, sino que tenemos la promesa de ser perseverantes en fe en medio de esto, con la esperanza de ser vencedores, ¿verdad? Y sí, de hecho en Cristo ya somos llamados vencedores, pero esa victoria será manifestada en un sentido de premios y coronas al final de los tiempos. sí, Un segundo aspecto del que estamos hablando ya son los castigos divinos, la ejecución misma del castigo de Dios contra lo que la Biblia llama los pecadores, sus enemigos, aquellos que siguen a la bestia o al anticristo o al hombre de maldad o hombre de pecado de Tesalonicenses, que es la misma persona. La figura popular es el anticristo, pero en la Biblia tiene muchos nombres. De hecho, como dato curioso, es interesante que la palabra anticristo no está en Apocalipsis, ¿verdad? Solamente no, aparece en la primera y la segunda carta de Juan. Entonces, sí, hay que entender este personaje como un concepto, no necesariamente como un nombre. Pero bueno, aquellos que son seguidores de o por ende seguidores de Satanás o enemigos de Dios y de la fe, van a sí, tener este tipo de castigos de Dios, de los cuales sí la iglesia tiene una promesa de protección, que es diferente de la consecuencia del pecado de la humanidad que genera estas pandemias y males globales que afectan sí, tanto a unos como a otros. Y estamos hablando de una tercera etapa, que ya es la etapa de la glorificación o reivindicación, ¿verdad? Que eso viene después de la venida de Cristo, en el cual sí la iglesia será efectivamente glorificada, gobernará. Cristo gobernará sobre la tierra ya con su ley perfecta, y esa es la primera resurrección que usted mencionaba en Apocalipsis. Es la resurrección de aquellos que han muerto en Cristo. Desde personas que han muerto teniendo fe en Cristo por medios naturales, como la vejez, hasta aquellos que han sido martirizados por su fe, ¿verdad? Entonces, eh, todo aquel que ha muerto con la fe puesta en Cristo, independientemente de las causas o circunstancias de su muerte, resucitarán y serán glorificados en esta primera resurrección que tiene que ver
con la venida de Cristo para establecer su reino en la tierra. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de tres conceptos, volvemos a Sí, repetir, sí. males globales, Ujú. males que son de castigo divino contra el malvado, que no estamos Sí, viviendo esos tiempos aún, y la sí, reivindicación final, que es cuando Cristo regrese. Eh, claro, ¿Es una claro. buena separación de estos conceptos? Sí, 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 exactamente. Um, el otro asunto es um, eh, la evocación. Es que algunos piensan que la primera etapa de que menciona, que es el que desastres naturales, um, terremotos, um, eh, desastres de todo modo. Um, son señales del fin. Cuando Jesús mismo dijo al contrario, porque en lo que llamamos Sermón de Olivos, Marcos 13, Mateo 24, está Lucas 21, 22, por allá. Este Sermón de Olivos, Jesús predijo la futura caída de Jerusalén. Y sus discípulos querían saber cuáles serán señales del fin. Jesús explicó, van a, van a haber en la tierra guerras, terremotos, problemas, desastres naturales, pero no serán señales del fin. Este quiere decir que a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta ahora, hasta el tiempo primer venido de Cristo, hasta ahora, siempre hay tales desastres. Es solamente la naturaleza de la tierra. Pero Jesús dijo, no, no son señales del fin. Él dijo, son simplemente dolores del parto. Quiere decir, simplemente indica que seguimos en una tierra bajo maldición. Dolores del parto significa igual como la mujer que está a punto de dar luz. Mientras que tiene dolores, es difícil. Yo soy hombre y nunca experimenté el dolor del parto. Las mujeres sí conocen. Pero una vez que esté nacido el bebé, la mujer tenga um, gozo, alegría. Es bueno. Y eso es lo que Jesús quería enseñarnos. Lo que sufrimos hoy es parte de la naturaleza de la tierra para siempre. Nos aumenta nuestra esperanza de la segunda venida, porque una vez que venga Jesucristo, una vez que haya la resurrección futura, una vez que venga el fin de verdad, vamos a tener mayor gozo, alegría en todo sentido, a reinar con Cristo con nuevos cuerpos glorificados. Ahora, el fin vendrá con ira de Dios contra sus enemigos y la segunda venida de Cristo. Que es el que la gran tribulación que va a llegar, la segunda etapa que mencionaste, esta segunda etapa de la ira de Dios, el juicio de Dios contra sus enemigos, estos serán señales del fin y simplemente en este momento no tenemos señales del fin. Señales de fin, como tesalonicenses, quizás un verdadero hombre de pecado, tesalonicenses. Un verdadero anticristo, cartas de Juan, o
bestia o algo así en el Apocalipsis. Pero simplemente no estamos en el momento en la tribulación, la gran tribulación. Esto es algo futura. Por eso todavía no tenemos señales del fin. Porque señales de fin son otra etapa, juicios y de Dios que va a caer sobre sus verdaderos enemigos. Exacto. Según palabras de Jesús, realmente. Sí. Exacto. Entonces, podríamos decir categóricamente, hablando de esto, que el coronavirus o lo que estamos en este momento atravesando, aún a pesar de que haya volcanes erupcionando en el Pacífico y otras situaciones que puedan darse, no son las señales de las cuales Apocalipsis o también Tesalonicenses ni el mismo Señor Jesús están hablando. Tal vez ahí hay un concepto importante y es el concepto que mucha gente confunde o no conoce, que es la diferencia entre los últimos tiempos y el fin como tal o el día del Señor o el tiempo final. Dado Sí. que los últimos tiempos es un periodo indefinido de tiempo que se marca con la venida de Jesucristo y concluirá con con la primera venida de Cristo La y primera venida de concluye con Cristo. su segunda venida. Entonces, Sí. los últimos tiempos no se refiere al periodo de Apocalipsis o de la gran tribulación o de lo que se quiera llamar, sino que se refiere a la era del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la humanidad por medio de la fe hasta que Jesucristo retorne. Entonces, Sí, sí sí, estamos en los últimos tiempos, pero eso es un sí, periodo indefinido de tiempo. Y obviamente exacto. las señales de los últimos tiempos estarán presentes en medio nuestro, como usted decía, que Jesús habló de estas, terremotos, guerras, rumores de guerras, enfermedades, crisis y todo tipo de cosas, son señales de que estamos en los últimos tiempos, en otras palabras, de que estamos en el periodo antes del tiempo final, que será Que, marcado. que, Perdón, adelante. que comenzó con la primera venida de Cristo. Eh, Exacto. sí, 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 porque estamos más de 2000 años en los últimos tiempos. Es la era, como dijiste, del Espíritu Santo ya derramado en corazones de los seguidores de Jesús. Señal de últimos tiempos ya tenemos. Desde el principio de la iglesia hasta ahora. Entonces, Sí, para dar esta seguridad y claridad a todo el que nos ve y nos escucha, sí, que no estamos en este momento hablando de un periodo, para usar palabras populares, apocalíptico, de gran tribulación. no, Estamos todavía. hablando de los últimos tiempos, el periodo en el que hemos estado viviendo los últimos 2000 años. Y en este Sí, periodo, este tipo de situaciones no solo van a suceder, sino que irán en aumento, apuntando a ese momento en el que realmente entraremos sí, al día del Señor, que es el día de la sí, venida de Jesucristo con poder. Eh, sí, Eso es un punto importante y eso nos lleva a lo que hemos venido hablando a través de toda esta hora de charla, y es que la iglesia sí será protegida de las copas de ira del Señor en ese sí, momento apocalíptico final, pero no en sí, los últimos tiempos. Es decir, hoy lo que se está viendo de guerras, rumores de guerras, enfermedades, desastres naturales, no son sí, copas de ira, no son castigos divinos ejecutados contra el pecado de una nación o de una persona o de un sí, gobernante, son sí, consecuencia del pecado original, de la sí, caída de la humanidad que trajo maldición sobre la tierra. Y por eso mismo, si bien Dios tiene y nos puede proteger individualmente o grupalmente, de acuerdo a propósitos que Él tenga, no tenemos una promesa de protección absoluta. sí, ¿Qué quiere decir? Que Dios puede escoger un médico en su voluntad y protegerlo contra el coronavirus, por ejemplo, pero nosotros no tenemos la promesa de Dios en este momento de sí, decir salgan y no les va a pasar nada, porque no sí, estamos en esa etapa, no estamos en la etapa del castigo divino contra la maldad, exacto, estamos en exacto, un periodo de espera, el periodo de los últimos sí, tiempos, en el cual tenemos una comisión de llevar el amor de sí, Cristo de palabra y de hecho. sí, Eh, sí. Creo que esto es importante clarificarlo, ¿verdad? Sí, sí. Ahora pienso yo que hay personas que nos escuchan con diferentes perspectivas en cuanto a rapto y tribulación. Y siempre no quiero dividir el pueblo de Dios.
tampoco hay diferentes posturas en cuanto a cuestión de rapto. Pero en Apocalipsis, en el caso que Juan en Apocalipsis no menciona rapto, Correcto. está en Tesalonicenses, pero no está en Apocalipsis. Ahora, ¿habrá un rapto antes de la tribulación? Quizás, no sabemos realmente, porque es algo con poca información firme. Ahora, en el caso que habrá rapto antes de la tribulación, todo lo que decimos sigue ya vigente, ¿verdad? ¿Qué es el qué? Porque la explicación popular tenemos estos libros dejados atrás. ¿Qué quiere decir? Personas dejadas atrás que después del rapto reciben a Cristo. Ahora, tales personas que serán cristianos después de un rapto, dentro de la tribulación, son las personas con las promesas de protección durante 7 años de tribulación. Por eso, después que publiqué el artículo de que mencionamos, algunos me preguntaron mi postura de rapto. Yo dije, bueno, no escribí acerca del rapto, escribí acerca de promesas dentro del Apocalipsis, de la protección de la iglesia que va a existir durante el tiempo de la gran ira y ellos serán protegidos. Sean que serán personas dejados atrás, como el dicho popular, o toda la iglesia, pero eso depende de las posturas que hay en cuanto a rapto. Y los que creen un rapto antes de tribulación también pueden entender el punto acerca de protección durante la gran ira. Es ciertamente que no tenemos mucha información bíblica en cuanto a la cuestión. Correcto. Este es un tema importante, tal vez que mencionar, y es el tema de que lo que se está diciendo aplica independientemente de la postura del rapto que uno tenga, Sí, sea un rapto exacto. pretribulación, al medio o al final de la tribulación. De todas maneras, la promesa de protección para los fieles, para los perseverantes, está ahí. Si el rapto es pretribulación, aquellos que se convierten a Cristo durante la tribulación serán guardados. Lo mismo si es Sí, un rato durante o después de la tribulación, la situación es la misma. Los que están sí, presentes en esta tierra durante el tiempo de sí, tribulación serán protegidos de las copas de ira. Así que sí. la perspectiva que uno tenga sobre el rapto en sí no va a cambiar esta No, aplicación en no, absoluto. igual, sí, sí. Y otro Um, tema que usted mencionaba que es importante tal vez aclarar a quienes nos están viendo, y es que no estamos haciendo, como dijimos al principio de la charla, una disección de todos los temas apocalípticos. Seguramente hay muchísimas preguntas sobre el apocalipsis que surgen en la mente de las personas, pero el tema de hoy queremos recordarles es la victoria de Cristo al coronavirus y el apocalipsis. Así que nos estamos enfocando en algunas cosas fundamentales. El objetivo de Apocalipsis, que ya lo charlamos al principio, que es un libro de aliento, un libro de esperanza, un libro de victoria, no un libro de atemorización o castigo, sino un libro de promesa para los que perseveran, para los que creen en Cristo. Y el otro tema que es separar el coronavirus o eventos similares de los hechos que el Apocalipsis describe. Entonces, no estamos entrando a analizar todos los temas teológicos o escatológicos alrededor de Apocalipsis. Sin embargo, hay dos temas de curiosidad que tal vez podemos tocar muy brevemente que conversábamos con usted antes de entrar en la transmisión en vivo, ¿verdad? Eh, Uno de los temas es que debido a la sabiduría popular al respecto, mucha gente ingresa a la Biblia y en cualquier momento que lea un versículo, se cruza con un versículo que habla de que alguien será quitado, inmediatamente asume que está hablando de la iglesia, ¿verdad? Inmediatamente salta en la mente popular de las personas arrebatamiento. Pero no siempre es así, y ahí se debe tener mucho cuidado con el contexto de la lectura. Y por ejemplo, mencionábamos en el Evangelio de Mateo, un pasaje muy famoso que mucha gente usa relacionado al arrebatamiento, es cuando Jesús dice, estarán dos trabajando en el campo y uno será tomado y el otro será dejado.
y mucha gente inmediatamente asocia a la iglesia. Sin embargo, en la teología de Mateo, en los dichos, en la enseñanza de Jesús en Mateo, siempre se habla de aquellos que serán quitados como los malos que serán quitados para castigo, y la sí, iglesia o aquellos que pertenecen al reino de Dios, más propiamente en sí, Mateo, como aquellos sí, que continuarán hasta se me ha ido la palabra, pero digamos la reivindicación, la glorificación de esta sí, tierra, ¿verdad? sí, Entonces, sí. no sé si brevemente puede tocar en el tema de que no todo pasaje que habla de ser quitados o llevados está hablando de la iglesia. Sí, sí, no, es la verdad el Mateo. Mateo no menciona rapto. No quiere decir que no habrá rapto, pero simplemente que Mateo no lo menciona. Y la prueba de lo que dijiste está en Mateo 13, en parábolas del reino, en Mateo 13, cizaña, trigo, uh, peces buenos, malos, al final, cuando vengan los ángeles, cuando venga el juicio, son los malos quitados y los buenos van a quedarse en la tierra para gozarse del reino glorioso de Padre aquí en la tierra. Um, en Mateo, la renovación de la tierra será algo física. Él habla mucho de la tierra física y que la tierra sigue y los malos quitados y los buenos van a quedarse una vez que vuelva Jesucristo aquí en la tierra. Esa escatología que encontramos en Mateo. Um, después de un juicio. Por eso Mateo no menciona rapto. Tampoco no niega rapto, pero no entonces, lo que tenemos aquí es la continuación de la tierra física, una segunda venida de Cristo a la tierra a reinar y el reino de la iglesia con Cristo aquí en la tierra, los malos quitados en juicio final y los Exacto. buenos para quedarse. La iglesia sigue vigente aquí en la tierra una vez que venga Jesucristo aquí. Tal vez para dar un poco de Es la claridad. esperanza que tenemos en Mateo, sí. Amén, Sí, exacto. Para dar un poco de claridad a quienes nos ven, como decía el doctor Stephen, Mateo simplemente no toca el punto. No es que lo no niega, toque pero punto. tampoco lo afirma, no lo toca. Y es un poco parecido a la charla que ahora estamos teniendo. Sabemos que hay muchísimos más temas alrededor de esto, pero uno escoge la temática que va a avanzar el punto que uno quiere presentar. Entonces, diferentes libros bíblicos en diferentes momentos tienen enfoques de este tema que nos Sí, quieren presentar. Entonces, Apocalipsis sí, quiere presentarnos, el Espíritu Santo en Apocalipsis nos quiere presentar un panorama de esto. Pablo en sus cartas a los tesalonicenses, en Corintios, aún en Romanos, tiene otros pedazos del rompecabezas, y así los sí, evangelios, las cartas de Pedro, sí, las mismas cartas de Juan. Entonces, sí, todo esto no quiere decir que porque no está en un libro no va a pasar o lo está negando, simplemente que ese autor, inspirado por el Espíritu Santo en ese momento, que no estaba tocando este tema. Pero es sí, importante tomarlo en cuenta porque muchos autores populares de temas apocalípticos lo que hacen es un enganchado de temas para tratar de hacer una pseudo armonía, y ahí cometen sí, fuertes errores interpretativos como este, como que sí, tratar de encontrar un concepto de arrebatamiento de la iglesia en Mateo, el cual sí, no está en Mateo, no porque Mateo lo niegue o no lo sí, desconozca, no sabemos, sino sí, porque no es el punto que él está claro, queriendo presentar en ese momento. El punto claro, de Mateo en ese momento es que los malvados, aquellos que rechazan a Jesucristo, serán quitados para juicio, y la sí, iglesia, aquellos que son parte del reino de Dios, perseverarán hasta el fin para recibir las recompensas con Cristo. Entonces sí, hay que tener cuidado al acercarnos a la Biblia, de ver con qué lente, con qué preconceptos nos estamos acercando, y preguntarme, ¿este versículo o este sí, pasaje realmente dice eso, o es lo que yo pienso que dice en base a mis preconceptos? Tal vez ese es el punto central de lo que aquí queremos hablar. Y sí, un tema más relacionado a esto, ya para ir cerrando, es justamente el tema del arrebatamiento.
dado que el arrebatamiento como tal, como la palabra en sí ser arrebatados, solamente aparece en la correspondencia a los tesalonicenses. sí, De ahí nace el concepto del arrebatamiento. Y es un sí. concepto, como decía el doctor Stephen, que es muy amplio, muy complejo, de muy poca información en la Biblia, que Sí. requeriría otra charla de una hora tal vez. No lo vamos a tocar porque Sí, independientemente del momento del arrebatamiento, la aplicación de hoy no varía, que es el tema de que existe un tiempo, los últimos tiempos de los cuales somos partes, en los que va a haber sufrimiento, dolor y todo este tipo de situaciones, ujú, y en los que tenemos que nosotros depender de la gracia, la misericordia y la voluntad de Dios. sí, Y ya un tiempo específico del Apocalipsis en el que hay copas de ira del Señor, sí, contra las cuales la iglesia sí va a ser protegida, y el día del Señor, que es la segunda venida de Cristo. Pero sí sí, hay una claridad que nos da Segunda Tesalonicenses, que es muy importante, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, y cuando el apóstol Pablo dice, en términos bien como coloquiales, digamos así, el apóstol Pablo dice, ¿saben? Si alguien viene por ahí y les dice que el día del Señor ya está aquí, ya está a la puerta, es interesante la fraseología griega, se presta para un debate de que si alguien les dice el día del Señor ya es o ya está a la puerta, es otro debate, ¿verdad? Pero sí, englobando eso, para los que nos ven, el apóstol Pablo dice, ¿sabes? Si alguien viene y te empieza a decir, ya es el apocalipsis, ya es el apocalipsis, sea que ya estamos viviendo el apocalipsis o que estamos a punto de entrar al apocalipsis, el apóstol Pablo dice, no se turben, no pierdan la cabeza, sí, no se, no se desesperen por esta información, porque no es así. sí, Los que tal cosa dicen están equivocados, están confundidos, están malinterpretando, porque luego pasa a describir lo que sucederá, que es igual un sí. tema complejo, pero que se resume en esto, en palabras bien cochabambinas, si me permite, doctor. El apóstol Pablo dice, cuando entren a esa época, clarito va a ser. No va a haber lugar a dudas, no va a haber lugar a debates, va a ser Sí, tan claro, tan universal y tan sí, contundente que no va a haber lugar a este tipo de charlas como las que tenemos ahora de decir sí, será o no es, sino que se va a manifestar de una manera tan contundente, con eventos tan sí, concretos, que todo aquel que tiene discernimiento lo va a claro, reconocer. claro. Para, en el caso que ya estemos am, en la tierra, cuando venga hombre de pecado o anticristo, sí, yo creo que será muy obvio que eh, como un emperador como Domiciano, entonces uno que controla el mundo y fuerza el mundo a rendir culto a él, algo así. Um, eh, todo esto cosas serán, sí, bastante obvias en la Tierra para saber, por cierto, um, que, que, estemos. Um, pero algo que a veces perdimos en esta discusión es que énfasis con las palabras de Jesús um, es quizás su ánimo de estar preparados. Mm. Um, en Lucas tenemos estas advertencias um, a no vivir como mundanos o no vivir en los vicios del mundo, pensando que Jesús tarde su regreso y volver a vivir um, en pecado, en rebeldía. Um, uh, en Lucas tenemos parábola de que los siervos piensan, mi Señor um, tarda a volver, no va a volver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a emborracharnos con otros, con los siervos y abusar a otros. En Mateo, la advertencia es mantenernos preparados. Que es que
porque cuando Jesucristo venga, Él va a premiar a los que son generosos con otros. Cuando Él por fin vuelva a decir, bienvenidos a mi reino, porque cuando yo tenía hambre, me alimentaste, cuando yo tenía escasez, me proviste, estoy cambiando la palabra un poquito para palabras así entendibles. Este quiere decir que la preparación por su venida es nuestra generosidad a favor de los que tienen hambre, los que necesitan vestidos, los que tienen grandes necesidades en la vida. La preparación es mantenernos fieles a Cristo, a evitar los vicios del mundo y mantener nuestra fidelidad y dependencia del Espíritu Santo a resistir la tentación. Y esto es el mensaje central de su segunda venida, podemos decir. A veces hay gente que solamente quiere discutir y descubrir y enseñar mucho del futuro, pero la Biblia nos anima a mantenernos fieles a Cristo y hasta ser generosos con otros al mismo momento y mantener nuestra preparación. Entonces, básicamente podríamos decir, vive cada día como si Cristo fuera a venir hoy, sirviéndole y dando testimonio de hecho y de palabra del estilo de vida que nos llama a tener, pero Claro. sueña también con la certeza de que tú puedes vivir una larga vida esperando su venida. Entonces vive cada día como el último de la mano de Cristo, pero caminando con Él, haciendo planes y sueños conforme a sus propósitos, Sí, ¿verdad? sí, porque no sabemos cuándo. ¿Cuánto más tiempo hay para nuestras vidas? Amén. Um, sí, Antes de darle la palabra para ir cerrando la charla, quisiera agradecer a todos quienes nos han visto hoy. Quiero darle un agradecimiento muy especial a otro Daniel, que es Daniel García, que es parte de nuestro equipo técnico. Facebook ha estado teniendo algunos problemas de integración con las transmisiones en vivo, lo que ha estado limitando mucho la capacidad de mandar una transmisión directo desde la computadora. Entonces, hoy Dani manualmente, los que nos han visto ciertos movimientos de cámara, es que Dani manualmente nos ha hecho el favor de estar transmitiendo esta charla en vivo. Me imagino que ya está con el brazo bien cansado. Estamos trabajando desde la casa. Eso quiere decir que estamos en una curva de aprendizaje en este momento en la tecnología, que no es igual que trabajar desde estudio o desde un lugar dedicado a esto, ¿verdad? En Bolivia estamos con una cuarentena absoluta. En los fines de semana no se puede salir absolutamente para nada. No es como Estados Unidos u otros países en los que se permite, por ejemplo, que el pastor vaya a su iglesia y haga una transmisión físicamente desde la iglesia, ¿verdad? Acá no se puede circular. Entonces estamos con los equipos hogareños tratando de llevar adelante esta labor. Y queremos darle agradecer muchísimo a Dani García, que cada semana está ayudándonos y también siendo muy flexible y muy presto a solucionar cualquier tipo de situación. Una gratitud enorme al doctor Daniel Steffen, que nos tuvo mucha paciencia al principio mientras solucionábamos algunos problemas técnicos. Y nuevamente, gracias a todos los que nos han estado viendo. Recordarles que esta charla está siendo grabada y va a ser puesta ya con una edición en limpio en nuestra página de YouTube más adelante. Doctor, le voy a pasar también el link para que usted pueda tenerla y compartirla con otros. Y bueno, ha sido una charla muy, muy enriquecedora, muy, muy profunda. Cuando uno habla con eruditos como el doctor Daniel, siempre queda sabor a poco porque se tocan muchos temas. Sabemos que se puede escarbar muchísimo más, pero queríamos enfocarnos en el tema de hoy, que es la victoria de Cristo, el tema central de Apocalipsis, la esperanza que tenemos en Cristo. Y bueno, también esta coyuntura del coronavirus y ponerla en perspectiva de esto. Entonces, ya para ir cerrando, que quisiera entrar a nuestro último tema, que es una pregunta que yo le mandé al doctor Stephen de antemano y le decía, en este domingo de Pascua, ¿qué mensaje o consejo le daría a la iglesia
y a quienes nos escuchan por este medio. Ah, bueno, es para terminar misma manera que empezamos, porque um, más por la gran celebración de resurrección, porque a pesar del sufrimiento que tenemos hoy, realmente aumenta nuestro gran deseo. Uh, hay un lindo pasaje, igual en Romanos 8, que todo el mundo sufre en esperanza por la resurrección futura de los seguidores de Jesús. Entonces, no solamente nosotros mismos, por la tierra misma, por su maldición, y nuestro sufrimiento en momentos difíciles, la resurrección de Cristo es realmente el gran mensaje. No será siempre así. La gran esperanza es, no importa lo que pueda pasar, no importa el sufrimiento o dificultad, en Cristo será la gran victoria. Quizás hasta fin de nuestras vidas, pero con la muerte será la victoria de la resurrección. Y esto sabemos porque históricamente, sin duda ninguna, realmente, Cristo de veras ha resucitado. Y repetir esto y confiar en un Cristo vivo, no hay razón mantener miedo y temor de la mañana, porque la mañana será el día glorioso de su gran victoria y su resurrección y retorno, resurrección de todos los cristianos y retorno aquí en la tierra a reinar y renovar esta tierra para que no habrá ya más el mismo sufrimiento que tenemos. Amén. Hermoso mensaje de esperanza, de victoria y de ánimo en este tiempo de la Pascua. Y antes de irnos, quisiera aprovechar de mostrar a quienes nos ven y nos verán por YouTube. Aquí están los dos libros del doctor Daniel Steffen, Introducción al griego bíblico y Gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento. Ambos libros están disponibles en Amazon. Estoy seguro que este está en versión Kindle, no sé si el otro también, pero yo tengo en ambas versiones. Y esto, si hay alguien que es seminarista o interesado en estudiar y familiarizarse con el griego bíblico, son dos recursos muy, muy buenos. Son de los pocos libros que hay que han sido escritos directamente al español, es decir, que no son traducciones de idiomas anglosajones al español, sino que están escritos en nuestro idioma con ejemplos adecuados para nosotros. Entonces, son dos recursos muy, muy importantes que vienen de la pluma del doctor Steffen, con un equipo también de editores y coautores, pero realmente es un lujo tener esto. Gracias por compartir con nosotros. Les animo a seguirlo también en las redes sociales. El doctor Steffen es además docente en español y sí, también en inglés del Dallas Theological Seminary, ¿verdad? Del Seminario Teológico de Dallas. Entonces, tiene muchísimos artículos publicados en ambos idiomas, en inglés y en español. Si están interesados en educación superior a nivel teológico, estoy seguro que le pueden escribir, ¿verdad? Por medio de Messenger y buscarlo en las redes sociales y él les puede orientar muchísimo acerca de la educación superior teológica, que es tan importante, sobre todo para líderes cristianos, para no ser confundidos ni confundir a otros, para llevar adelante como
como Cristo manda la obra del ministerio. Y bueno, para todos los que nos vieron el día de hoy, que no están en este camino del ministerio, de aprender el griego bíblico o un estudio formal de la teología, de todas maneras es importante, como venimos repitiendo durante todo este tiempo, buscar fuentes confiables. No irse siempre a lo popular, no irse siempre a lo común o a lo que suena bonito o de ciencia ficción. Busquen fuentes confiables. Les hemos estado presentando en estos días una serie de líderes y pensadores cristianos a quienes ustedes pueden seguir en sus redes sociales, buscar más información sobre ellos y tener fuentes confiables de información acerca de este y muchísimos temas. De verdad quiero agradecer al doctor Stephen. Esperamos que no sea la última vez, sino que podamos repetir este tipo de conversaciones en el futuro, porque son muy, muy ilustrativas. Está pendiente una visita a Bolivia que se canceló por el coronavirus, ¿verdad? Pero cuando Sí. esté por Bolivia, ya sabe que nos tiene que agendar un espacio en su agenda, por favor. Sí, era para primero de marzo. Iba a estar primero 2 semanas de marzo, pero tuve que cancelar el viaje. Pero Espero volver pronto. queda pendiente la visita y ya lo invitamos por aquí públicamente, doctor Daniel, cuando tenga agendado una visita a Bolivia. Por Sí, favor, nos encantaría tener un seminario tal vez más largo y profundo sobre esta temática que sí. usted pueda compartir. Si me permites, estoy en el proceso de escribir un libro acerca de escatología, que quizás por el otro año será publicado el libro, de un libro de escatología, la defensa del premilenialismo, que es una defensa de lo que hablamos, de la vuelta de Cristo a la tierra para reinar aquí 1000 años, literalmente aquí en la tierra, antes de otra nuevo cielo, antes de nuevo, pero una defensa del premilenialismo, porque entre el mundo erudito, premilenialismo no es muy popular, por eso quiero escribir un libro acerca de una manera académica también, pero yo creo que será de bendición a todos. Y estará en español, estará disponible en En español. español, en español. Excelente, sí. Hay una casa de publicación, se llama Kerigma. Es una nueva casa de publicación que está publicando buenos libros académicos que todos pueden leer, pero ellos publican buenos libros y tienen una serie de libros en cuanto a escatología, de diferentes perspectivas. Y quiero construir una defensa de la postura premillenista, que todavía no publicaron todavía. Entonces, vamos a estar pendientes, por favor, si nos puede mandar información cuando esté listo para también adquirir nuestra Sí, copia y comentárselo sí, a otros. sí. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, doctor Stephen, por su tiempo, por su paciencia con nosotros y por compartir esta temática tan importante, haber dilucidado tantas preguntas y creo que al final del día darle mucha paz a las personas en cuanto a a su temor del fin, a su temor de la perseverancia y de los tiempos en los que estamos viviendo. Ha sido un tiempo de muchísima bendición y le agradecemos y nuevamente esperamos vernos pronto. Muy Que Dios bien. lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones y feliz Pascua, feliz Domingo de Resurrección. Saludos en la casa. Muchas Hasta la gracias. próxima. Gracias. Sí. Dios le bendiga.